Hola, buenas noches, bienvenidos al programa. ¿Qué tal, Juan Carlos? Buenas noches, Fermín. Buenas noches a todos. Gracias por estar con nosotros en una nueva edición de Plan B en vivo. Hoy con las principales noticias. Todavía estamos esperando que nuestros invitados se conecten. Han tenido alguna serie de problemas técnicos del uno y Guillermo Abad nos acaba de anunciar que está manteniendo todavía una reunión entre los transportistas de Quito y el alcalde Yunda. Se conectará apenas termine esta reunión, pero la propuesta o lo que se está negociando es que mañana mismo salgan el transporte urbano particular, que da servicio particular en Quito, con el 50% de los buses y el 50% de ocupación. Recordemos que mañana empieza el semáforo amarillo, modificado en estos términos en el municipio de Quito, igual que otros cantones, Fermín, que ya están de las principales ciudades del país. Así es, desde mañana la ciudad de Quito estará en amarillo, un amarillo en el cual hay una serie de modificaciones que fueron tomadas, fueron realizadas por el COE Nacional. Algunas de los cambios que veremos mañana son, por ejemplo, que abrirán los centros comerciales y los mercados de Quito con un aforo limitado. Según informaron varios centros comerciales de la ciudad, está previsto que a partir de las 9:30 abran sus puertas y que hasta un 30% de personas puedan, por ejemplo, asistir a los patios de comida de estos establecimientos. También está previsto que haya áreas de desinfección en algunos de estos centros comerciales, a pesar de que se había ya señalado públicamente que no son totalmente efectivas, pero bueno, han tomado una serie de precauciones para permitir que el público pueda llegar. También habrá que esperar que las personas que están dentro salgan para poder ingresar debido al aforo limitado en el cual atenderán estos centros comerciales. Los centros comerciales principales de la ciudad van a atender entre las 9:30 de la mañana y las 18 horas, según han informado hoy en sus redes sociales. Mañana también, Fermín, los mercados de Quito abren, como tú bien decías, desde las 7 de la mañana hasta las 18 horas, y es decir, todos los negocios están autorizados, excepto en el caso de Quito, el sector público, que no empezará a trabajar sino el 15 de junio, según anunció el COE cantonal, y el COE nacional no lo ha desmentido. La otra novedad ahí es que mañana empieza el sistema de placa par e impar. Mañana toca a los impares, y hoy efectivamente también salieron 4 números de placas, tuvieron autorización para circular, lo cual generó una serie de congestiones. Evidentemente, Quito vuelve a las congestiones, y sin embargo, la ciudad empezará a despertar de esta larga cuarentena de 77 días ya en que se ha visto encerrada por el tema del COVID-19, Fermín. Así es, también en otras noticias, hoy el municipio informó que el TAC para el túnel Guayasamín costará 16.80 y que la recarga mínima es de $15 equivalentes a 50 pasadas. Recordemos que los peajes de la ciudad no están administrados por la misma entidad. Los de la autopista al Valle de los Chillos y de Intervalles pertenecen al gobierno de la provincia y este peaje que cuesta 40 centavos que hay en el túnel de Guayasamín, que une Quito con el Valle de Tumbaco, es la ruta preferida para acceder al aeropuerto, está siendo administrado por el municipio. El municipio anunció que será necesario comprar un TAC que costará 16.80 y deberá cargarse con esta recarga mínima. Nos habíamos planteado que La pregunta ahí es, Fermín, ¿por qué el TAG de la prefectura de Pichincha cuesta $7? ¿Y por qué la del municipio de Quito cuesta 16.80? El doble, o más del doble. Además, el TAG de Pichincha sirve para 3 peajes. sin duda deben tener tecnologías diferentes, ¿no? Deben tener equipos diferentes, deben tener tecnologías diferentes. No han aclarado cuáles son las razones por las cuales
haya que pagar esto. En todo caso, los conductores serán los que deberán asumir. En este caso, para viajar a Cumbayá ya va a ser necesario gastar pues más de $30, primero comprando el tag, después recargándolo, o tomar una vía alterna, y como se sabe, se puede llegar a ese valle a través de otras vías, pero es una ruta mucho más larga, ¿no? Una ruta mucho más larga que la que tiene relación con el peaje de Guayasamín. Desde este espacio habíamos pedido también en nuestras cuentas de Twitter que se integren los peajes. Tecnológicamente es posible hacerlo. ¿Sí? ¿Para qué? ¿Para qué? Para facilitarle al usuario, al ciudadano, que pueda usar todos los peajes con un solo tag. Integrar las tecnologías, pero claro, en el Ecuador, como todos miramos desde nuestro metro cuadrado, resulta que entonces el municipio hace lo suyo y la prefectura, que administra peajes también en una ciudad, obviamente, prácticamente en la ciudad, porque el Valle de los Chillos, la Intervalles son ya la ciudad de Quito, tiene otra tecnología y incluso otros precios, como estamos viendo. Entonces, pensando en el usuario, pensando en el ciudadano, se haga necesario, fundamental, integrar las tecnologías de los peajes. Pero bueno, el municipio salió con esto, nos toca comprar doble peaje. ¿Cómo está, señor Bravo? A todos los ciudadanos. Ya está Francisco Bravo con nosotros. Francisco Bravo es consejero, es manabita, consejero o parte del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Francisco, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Juan Carlos, qué gusto saludarlos a todos ustedes quienes conforman esta importante plataforma. Francisco está comunicándose con nosotros desde Puerto Viejo, la capital de la provincia de Manabí, y con él después de unos minutos conversaremos sobre un impulso fiscal que emitió la fiscal general del Estado, Diana Salazar, pidiendo información y tomando algunas otras medidas sobre el proceso de reconstrucción o los fondos a la reconstrucción de Manabí por el terremoto llamado de Pedernales, pero que fue de Manabí y Esmeraldas, y que hace 4 años, en abril del 2016, generó centenares de muertos, miles de damnificados y un robo que, según la Comisión, el Consejo de Participación y la Comisión Anticorrupción, se elevaría a más de $3.000 millones. Gracias, Francisco. Ya volvemos. No se desconecte, por favor. Estaremos con usted en unos minutos. Así es, y mientras tanto continuamos con las noticias de hoy. Las centrales sindicales como el FUD anunciaron que habrá protestas desde este lunes 8 de junio en Quito y en otras ciudades del país. Mesías Tatamuese, uno de los dirigentes del FUD, ha anunciado que los trabajadores deben salir a la defensa del empleo y de los derechos laborales. Les ha convocado al sitio de concentración tradicional en el Parque Elegido ante el antiguo edificio de la matriz del Instituto de Seguridad Social. Los sindicalistas han pedido que se respeten también como el distanciamiento social, el uso de mascarillas, a fin de evitar los contagios, y también las críticas oficiales que siempre han señalado que este puede ser el foco de nuevos contagios del virus. El presidente Moreno estuvo hoy en la ciudad de Daule y se reunió con el alcalde de ese cantón, que se declaró en verde. El presidente, recordemos, abandonó Palacio de Gobierno para tener una agenda en la ciudad de Guayaquil. Ayer estuvo en la base aérea Simón Bolívar y hoy se trasladó al cantón Daule. También realizó una visita a una planta de alimentos. Como dato curioso, se convocó a los periodistas una hora antes con la obligatoriedad de hacerles una prueba de COVID para poder realizar la cobertura. Yo no sé si este tipo de requisitos tienen realmente una base legal, no sé si una persona puede ser obligada a que le hagan una prueba so pena de no hacer su trabajo, pero eso en todo caso es lo que anunció la SECOM en horas de la mañana. Es una arbitrariedad absoluta, no hay ningún mecanismo que obligue a una persona a este tipo de condicionamientos para hacer su trabajo, menos a los periodistas, y los rechazamos absolutamente. En este caso también deberíamos exigir que las autoridades que van a dar una rueda de prensa se hagan la prueba
de COVID. Claro, los periodistas debiéramos exigir lo propio. Hoy se presentaron, por ejemplo, la fiscal general y la ministra de Gobierno, María Paula Romo, en una rueda de prensa abierta con prensa presencial, y no se hizo ningún pedido de esta naturaleza, ¿no? En esta rueda de prensa se anunció que la policía y el Ministerio de Gobierno se integraban a esta especie de fuerza de tarea, o mal llamada por el anglicismo Task Force de la Fiscalía General, que se supone irá a un grupo de 4 fiscales que lucharán especialmente en contra de los casos de corrupción, o investigarán, diríamos, los casos de corrupción denunciados durante la pandemia. La fiscal anunció que se tienen más de 30 indagaciones previas abiertas o investigaciones fiscales, y se quejó además de que no podían llegar muy lejos porque en el tema procesal, porque todavía en el Consejo Nacional de la Judicatura no se ha autorizado o están suspendidos los términos judiciales, los tiempos judiciales por razón de la epidemia. Y entonces ha pedido que el Consejo de la Judicatura colabore en este proceso para, de alguna manera, ayudar a investigar los temas de la corrupción. En este tema también la fiscal anunció que Suiza había pedido a Suiza que se levanten las cuentas del presidente Lenín Moreno en el llamado caso INA Papers, pero eso lo ampliaremos en los siguientes días, Fermín. Así es, más allá del anglicismo, es una jerga militar, ¿no? De los militares de Estados Unidos, que son los que organizan task forces. Yo creo que esperemos que los civiles organizan tanks. Los civiles organizan comisiones, organizan unidades, no lo sé. No lo sé si contaminarnos de la jerga militar sea precisamente la solución al problema, pero mientras tanto en Guayaquil, Carlos Luis Morales denunció que a los 2 hijos de su esposa por presunta corrupción. Recordemos que el prefecto del Guayas había sido emplazado por el Bloque Social Cristiano y por el propio líder de esa organización política, Jaime Nebot, a que explicara las contrataciones de pruebas rápidas y de otros insumos médicos que había comprado la prefectura de esa provincia. Carlos Luis Morales anunció en horas de la tarde que él ha puesto una denuncia en la Fiscalía para que se investigue estos casos de corrupción y no ha dudado en mencionar a 2 hijos de su esposa. No son hijos suyos, sino de su esposa, que podrían estar vinculados en este supuesto ilícito. También podemos comentarles con relación a la situación de la pandemia. Hoy Ecuador superó los 40,000 casos, 40,414 casos positivos, y se ha confirmado la muerte de 5,649 personas. Ustedes pueden verlo aquí en este gráfico. Como de costumbre, esta es la información oficial del Ministerio de Salud, que consigna 40,414 confirmados, es decir, positivos, cerca de 52,937 negativos, 4,000 recuperados, 4,620 altas hospitalarias y más de 5,000 fallecidos. Estas las cifras que ha entregado hoy el gobierno. También podemos ver otro gráfico acá con relación a la situación de los cantones, de la semaforización. Es interesante señalar cómo en general, más que la distribución territorial, se ha puesto en evidencia que operan otro tipo de lógicas, ¿no? Son las conurbaciones de las ciudades de Cuenca, de Guayaquil, de Santo Domingo, de Ibarra, de Ambato y Riobamba, de Loja, las que se colocan en amarillo, es decir, hay más relaciones con base en el funcionamiento de estas ciudades principales, más que en la división administrativa del país. Y también podemos mostrarles este gráfico el color del semáforo en las 16 ciudades más pobladas. De las 16 ciudades más pobladas se mantienen en rojo Puerto Viejo en Manabí,
Manta también, estas dos ciudades están muy interrelacionadas, son otra conurbación, Manta, Puerto Viejo, Esmeraldas en la provincia de Esmeraldas, Quevedo en Los Ríos y Latacunga en Cotopaxi. El resto están ya en amarillo, según podemos ver en este gráfico. Claro, mañana también entrará en amarillo y es importante señalarlo, pues, porque tú mencionabas en Quito, también Sangolquí entra mañana en semáforo amarillo, lo cual implica el reinicio del transporte intercantonal. Sangolquí pertenece al cantón Rumiñahui en la provincia de Pichincha, es aledaño al cantón Quito, y el transporte intercantonal, si se mantiene la autorización de las autoridades, iniciará mañana. Igual, el tema que se está discutiendo, como decía al principio de esta emisión, es con cuánto aforo estarán las unidades, el 50%. Los transportistas no querían el 30%, no querían el 30%. Para ellos, incluso estaban pensando en no salir, porque para ellos, según se mencionaba, era pérdida. La oferta que había hecho el municipio de Quito es $200 diarios por unidad. Los transportistas rechazaron ese monto, dijeron que era muy poco para lo que ellos gastaban, porque igual circular, según ellos, les cuesta la gasolina, les cuesta las llantas, etcétera, etcétera, y esperaban que hubiese una oferta mayor. El municipio no se autorizó esta oferta por parte del Consejo Metropolitano, que es el que tiene que autorizar el gasto en este sentido, y estaban negociando. La negociación será intensa para poder este 3 de junio arrancar. Veamos qué es lo que pasa. Según las autoridades sanitarias y del propio municipio, es el transporte público la principal causa de contagios en una ciudad como Quito, Guayaquil o cualquier otra ciudad, y corresponde a las autoridades controlar que esto funcione de acuerdo a las normas sanitarias. Es complejo. Lo curioso también es que va a seguir el manoseo de moneditas, ¿no? Porque hasta hoy o mañana va a ser imposible que los buses funcionen con tarjetas recargables o con algún tipo de medio de pago electrónico que en el país no ha pegado. Yo recuerdo que en alguna localidad de la costa se intentó que la gente pagase con tarjetas recargables, como ocurre en otros lugares del mundo. Uno puede pagar el metro, los buses, los trolebuses, los tranvías con la misma tarjeta. Lamentablemente esto lleva años en proyecto y al parecer quienes salgan mañana y suban a los buses van a tener, si es que hay que pagarlo, porque aún no se decide si es o no gratuito, si el municipio sigue o no pagándoles a los transportistas. Los transportistas en la administración anterior ya recibían una compensación porque supuestamente trabajan a pérdida, ¿no? Ahora, al parecer les van a compensar los pasajes que la gente no va a poder pagar en moneditas. Veamos qué es lo que ocurre. Bueno, tuvieron 70 días para pasar esto. Ya conversaremos con el secretario de Movilidad si es que logra terminar esta reunión. El punto es que, bueno, ahí te tengo que comentar, Fermín, que Cuenca tiene un sistema de tarjetas. Casi todo el sector del transporte urbano está integrado con tarjetas, y esta también se integra en el tranvía, que empezó a funcionar. Entonces, sí se puede, digamos, pero parece que Cuenca pertenece a otro país por el sistema ordenado que han llevado, las propuestas de protocolos que han sacado adelante. No olvidemos que Azuay y Cuenca, sobre todo, es una ciudad que empezó como segunda ciudad más contaminada en el Ecuador. Por COVID, primero estaba Guayas, después estaba Azuay, luego Los Ríos, y Pichincha venía atrás, se mantuvo atrás durante mucho tiempo. No estoy relatándolo como una carrera de caballos, lo que estoy diciendo es que Cuenca logró detener el número de contagios, y hoy es la sexta ciudad que está en el top de las más contaminadas, siendo la segunda. Esto reflejó una enorme disciplina para esta ciudad. Nosotros queremos reconocer ese esfuerzo que ha hecho Colectivo Cuenca, y ahí están las tarjetas funcionando. Digo, si Cuenca puede, ¿por qué no puede Quito? Digamos, otras ciudades del mundo pueden hacerlo, sino que al parecer la ciudad de Quito está secuestrada por los grupos de interés del transporte público, y eso hace casi imposible que se puedan llegar a acuerdos. El secretario de Movilidad comentó en una entrevista que yo le hice hace un par de semanas que estaban implementando lo que llaman ellos el sistema de recaudo.
tienen que hacerlo por el tema del metro. No puede funcionar dos sistemas diferentes en una ciudad, o sea, monedas y tarjetas, no puede ser así. Tiene que haber un solo sistema de recaudo en torno a la troncal del metro, pero dijo que también se estaban implantando un mecanismo electrónico de pago con código QR, que tenemos en los celulares, a través de una aplicación, un código que estará conectado a una cuenta o a una tarjeta. Entonces, pero esto implicaría que las personas que usen esto debieran estar bancarizados o tengan acceso a una cuenta de crédito, a una cuenta de ahorros o una cuenta corriente, o tengan una tarjeta de crédito, lo cual también discrimina a decenas de miles de personas en esta ciudad. Bueno, esos son los problemas que tenemos, Fermín. Veamos qué pasa mañana y si esta ciudad, Quito, sigue transportándose como hace 100 años. Igualito. Solo han cambiado los caballos por los caballos, los HP, los caballos de los buses, pero seguimos transportándonos igualito que hace 100 años. Así es. Bueno, antes de dar paso a nuestro invitado, queremos recordarles nuevamente los consejos comerciales. Es hora de anunciar en Plan B y sus redes sociales. Tenemos atractivos paquetes publicitarios y nuevos productos para tu empresa. Ustedes pueden comunicarse a los teléfonos que están en pantalla o también es posible descargar nuestro Media Kit en la página web de Plan B en el apartado Anuncia con nosotros que se encuentra en el home. Además, recuerde que las grandes historias necesitan tu apoyo. Dona a la cuenta corriente 002920 7046 de Banco Guayaquil a nombre de New Link Comunicación Estratégica para que Plan B pueda continuar con su tarea periodística. Y damos la bienvenida entonces al consejero del Consejo de Participación Ciudadana, Francisco Bravo. Consejero, buenas noches, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo le va? Buenas noches, Juan Carlos. Antes de entrar a hablar sobre este impulso fiscal que mencionaba, quisiera que le pongan antecedentes a nuestra audiencia que nos está viendo por Twitter y Facebook hoy en directo. Usted presentó una denuncia penal por delincuencia organizada en febrero ante la Fiscalía General junto al procurador Byron Paredes del Consejo de Participación Ciudadana en base a investigaciones hechas por el Consejo de Participación Ciudadana. ¿En qué consistió esta denuncia, consejero? Ahí se hablaba en el mismo documento de que se investigara a los quienes participaron en la última reunión del Comité de Reconstrucción el 22 de mayo del 2017, 2 días antes de terminar el gobierno de Rafael Correa y Jorge Glass. ¿Cuál es la situación? Buenas noches. Buenas noches. Sí, realmente es una situación que llama mucho la atención a los manavitas y ecuatorianos en cuanto a lo que ha pasado con la distribución de los fondos de la reconstrucción. En la investigación que nosotros realizamos desde nuestra consejería, pudimos encontrar que 2.946 millones de dólares, que significan la distribución en esta cartilla, en esta carátula. Aquí vemos cómo se distribuyeron los recursos de la reconstrucción. Por ejemplo, el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda manejó 503.339.000 dólares. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas, 474.533.000 dólares. Ecuador Estratégico Empresa Pública, 464.600.000 dólares. Ministerio de Defensa Nacional, 322.695 dólares. 322.695 dólares. Servicio de Contratación de Obras Públicas, 246.631.000 dólares. Gobiernos Autónomos Descentralizados de Manabí, 196 millones. Ministerio de Educación, 141.621.000 dólares. Ministerio de Economía y Finanzas, 62 millones. Ministerio de Inclusión Económica y Social, 51 millones. Corporación Financiera Nacional, 51 millones. Servicio Inmobiliario del Sector Público, 49 millones. El Consejo Nacional para la Integración de las Personas con Discapacidad, 37.200.000 dólares. Banco del Ecuador, 33.339.000 dólares. Banco Ecuatoriano de Desarrollo, 26.293.000 dólares. Ministerio de Salud Pública, 21.161.000 dólares. Ministerio de Justicia, 19.541.000. Servicio Integrado de Seguridad Q911, 17.440.000. Secretaría de Educación Superior,
13.132.000, Ministerio del Interior 12.252.000, Secretaría Nacional del Agua 8.311.000, Ministerio del Ambiente 7.187.000, Ministerio de Agricultura y Ganadería 5.656.000, Ministerio del Deporte 5.233.000, Secretaría General de Riesgo 4.968.000, Empresa Pública del Agua 3.107.000. Total de la distribución de estos recursos está como el valor total 2.946.938.000. Esta cifra que está aquí resumida fue lo que se dio en una sola sesión el día 22 de mayo del año 2017 a las 16 horas en Manta, faltando día y medio para que haya el cambio de gobierno. Resulta que aquí está claramente en esta acta, que es la prueba reina de nuestra denuncia, que nosotros presentamos por una posible delincuencia organizada en el manejo de estos recursos. Estos son 584 entregas de recursos. 584 entregas de recursos, que aquí vemos cómo están las distribuciones. Pero ¿qué encontramos en esta acta? Encontramos que aquí hay obras y entrega de recursos que no corresponden porque ha habido una desviación arbitraria de estos recursos que debieron haber servido para levantar a la gente que fue afectada por el terremoto. ¿Qué dice la ley? La ley de corresponsabilidad y responsabilidad ciudadana en el artículo 3 claramente dice que los recursos provenientes de la ley de solidaridad y corresponsabilidad ciudadana serán para planificar, reactivar, construir, repotenciar las zonas afectadas por el terremoto. ¿Qué encontramos? Encontramos, por ejemplo, en Manta, un proyecto de una vía que se llama la vía Manta-Coliza, de 108 millones de dólares, que tiene 7 pasos a desniveles. De los 7 pasos, hay 2, que eso es causa hilaridad, causa risa. Uno va a dar a un hotel y el otro a una ciudadela. 7 pasos a desniveles, esa obra se ha convertido ahora en un elefante blanco, en una obra que no tiene ningún sentido porque está abandonada. Segundo, esa era una vía de 4 carriles, que funcionaba muy bien, que no tuvo afectación por el terremoto, pero sin embargo a esa vía le metieron 108 millones de dólares, una vía que no tenía por qué ser atendida. Por ejemplo, en la vía Montecristi y La Cadena, 55 millones de dólares, en una vía que fue construida hace 6 años, es decir, 6 años después de la construcción. En vista que tuvo una mala calidad en la construcción, le metieron un recapeo de 55 millones de dólares. Debieron de haber ejecutado al contratista de esa obra por la mala calidad de la obra, pero no haberle puesto una capa de impunidad para tapar lo malo que estaba allí en esa vía. 55 millones de dólares. ¿Qué tenía que ver esa vía con la reactivación y con la reconstrucción si fue una vía que fue construida en pésimas condiciones, de mala calidad? Según su denuncia, ¿dónde está el dolo? ¿Dónde está la irregularidad? O sea, usted menciona que hubo obras que se usó dinero que no debía haberse usado, pero ahí veo que como que se repartieron entre las instituciones el uso de ese dinero. Esto supongo que son contratos. Supongo que esto debió haberse licitado o dado a dedo, no sé. Veo ahí, o escuchamos unas como del Ministerio de Defensa, para qué se gastaron o qué se gastó y cómo se gastó esto. La pregunta es, ¿qué tenía que ver el Ministerio de Defensa en el terremoto de Manabí Esmeraldas? 325 millones de dólares. ¿Qué se le afectó al Ministerio de Defensa? La pregunta es, ¿por qué estos señores que manejaron este comité liderado por el ex vicepresidente Jorge Glass, quien estuvo en ese momento de la sesión, era el presidente del Comité para la Reactivación y Reconstrucción de Manabí Esmeraldas? Entonces, la pregunta es, y lo que tiene que la Fiscalía investigar, con toda la información que nosotros hemos proveído, es de por qué el desvío de estos recursos que tenían que servir para reactivar, para reconstruir, para dinamizar la economía de las provincias afectadas, tanto Manabí y Esmeraldas. Hoy
fruto de no haber construido esa infraestructura, la infraestructura hospitalaria, que también hubieron hospitales que se cayeron por el terremoto, como por ejemplo el hospital Miguel H. Alcíbar del Cantón Sucre, Bahía de Caracas. Hoy Bahía de Caracas no tiene hospital. Un hospital que era de 120 camas, ahora lo van a construir de 80 camas. Y bueno, y eso sumado al bullado caso de Pedernales, que es un hospital de 30 camas, que aún no se lo construye y que ahora está en serios problemas. Sumado a eso, el hospital de Chone, el hospital Napoleón Dávila de Chone, ese hospital que era de 220 camas, ahora de 5 pisos, después del terremoto, lo van a reconstruir con 120 camas, es decir, lo van a levantar. El hospital de Manta, de 220 camas, lo van a dejar en 197 camas. Es decir, que después de 4 años, un mes que estamos ahora viviendo, después del terremoto, no ha habido la tan reconstrucción, no ha habido la reactivación. Hoy vemos en Puerto Viejo, por ejemplo, que los edificios que se cayeron, por ejemplo, el edificio del Ministerio de Agricultura, el edificio del IES, el edificio del SRI, tantos edificios que se cayeron institucionales, siguen ahora unos terrenos baldíos. Vemos que la gente que fue afectada en sus viviendas, como por ejemplo los condominios multifamiliares en Puerto Viejo, en Manta, en Los Palmares, en Los Almendros, en Bahía de Caracas, resulta que esos multifamiliares, que son de personas que ya son de la tercera edad, que hicieron un crédito porque son maestros, policías, militares, que compraron ahí un departamentito, migrantes que a través de sus ahorros compraron sus departamentos. Resulta que con el terremoto, esos condominios se fueron al piso. Y hasta el día de hoy hay reactivación. Esa gente está asignada donde los familiares. Esa gente está sufriendo porque no hubo el acto de humanidad, el acto de sensibilidad de quienes estuvieron al frente de este comité para reactivar las viviendas de esa gente, para reconstruir las viviendas de esa gente. Sumado a eso, a la pregunta concreta que usted me hizo, mire, se hicieron asentamientos de viviendas, como por ejemplo en el asentamiento de San Juan, en Jama, el mismo Jama, y resulta que en las primeras lluvias, que ya vimos en el mes de febrero, resulta que se inundaron, porque la Contraloría determinó que no había informe de la Secretaría de Riesgo para determinar que ese lugar era donde se debía haber construido. Y resulta que en las primeras lluvias la gente se inundó, a la cintura daba el agua. Entonces, ese tipo de cosas son las cuestionables. Sumado a eso, por ejemplo, dentro de esta acta, encontramos que está, por ejemplo, el monto para la construcción del puerto pesquero artesanal El Matal de Jama. Que Jama quedó golpeado, devastado. Hasta el día de hoy no han puesto una piedra a los señores de la reconstrucción para reactivar la economía del Cantón Jama. Sumado a lo que pasa en Pedernales, el plan Prisa, que era el plan de soterramiento para que los cables, todos los cables tendidos, vaya ya ahora soterrado, resulta que hasta el día de hoy se termina esa obra. En Puerto Viejo, yo los invito, Juan Carlos, a que vengan a Puerto Viejo y a Fermín, que vengan y recorran Puerto Viejo. 4 años, la gente está todavía sin poder abrir la puerta Lanford de su negocio porque al frente le hicieron huecos. Y hasta el día de hoy se termina el famoso plan Prisa, que es ¿qué hicieron? Cogieron, removieron las calles, sacaron para hacer supuestamente una remodelación de 9 manzanas. 4 años, un mes. ¿Quién aguanta? ¿Qué economía, qué bolsillo aguanta 4 años, un mes hasta el día de hoy? Tener su casa cerrada, tener su negocio cerrado, abrir la puerta de la casa y encontrar un hueco al frente. No hay economía que aguante. Y ese es el clamor que nosotros cada día lo receptamos, lo catalizamos. Y por eso es nuestra desesperación de pedirle a la fiscal general que por favor actúe porque la gente no aguanta más. 2 golpes seguidos, terremoto y pandemia. La economía familiar de nuestros vecinos portovejenses, manavitas y enjaldeños no aguanta más. Sin embargo, 2.946 millones de dólares no han sido suficientes para reactivar la economía de esta gente. Entonces, eso es lo que a nosotros nos llama muchísimo la atención, nos indigna en cierto modo de ver que no había impulso fiscal por parte de la Fiscalía General.
a buena hora, que ya este día jueves, la señora fiscal general, en un acto de sensibilidad y humanidad con los afectados del terremoto de Manabí y Esmeraldas y con el pueblo ecuatoriano, porque no nos olvidemos que los recursos eran provenientes de todo el pueblo ecuatoriano, a través de esa solidaridad que fue muy bien demostrada por ese pueblo ecuatoriano, por las donaciones, pero sin embargo queremos que la señora fiscal ponga todo el interés en este tema. De hecho, ya lo ha demostrado el día jueves, ya empezaron las acciones, por ejemplo, ya se abrió la etapa de indagación de la denuncia que presentamos por una posible delincuencia organizada contra los miembros del comité, lo cual eso nos da mucho agrado y mucho gusto ver esa acción que realmente el pueblo ha tomado de la mejor manera. Gracias, consejero Francisco Bravo, por estar con nosotros. Finalmente, ¿cuál es su trabajo ahora en adelante en el Consejo de Participación? ¿Qué es lo que van a hacer para vigilar a esto, para que esto funcione, para que, digamos, porque se han abierto, ya han presentado más bien varias denuncias, de parte del Consejo de Participación Ciudadana anterior también hay denuncias. La Contraloría ha hecho indagaciones y ha presentado informes, incluso con indicios de responsabilidad penal. Sin embargo, no ha pasado nada, no hay ahí ningún personaje importante, sobre todo, o lo que llaman en Manabí los peces grandes, no han caído. Entonces, ¿qué es lo que se puede esperar de esta fiscalía en ese sentido? Bueno, le digo que la única atarraya o la única red que va a atrapar a esos peces gordos, peces grandes, a esos tiburones blancos, a esos tiburones martillos, a esos tiburones zorros, como se llaman, que son los tiburones de mayor profundidad, es esta acta. Es esta acta y la denuncia que presentamos por una posible delincuencia organizada. Esta es la prueba reina de las acciones y de las omisiones y del mal manejo y de los desvíos arbitrarios de los fondos de la reconstrucción para Manabí y Esmeraldas. Tenemos fe en los impulsos fiscales de la señora fiscal general y nosotros somos parte procesal en este tema. Esto es un tema que lo llevamos desde lo más profundo de nuestra lucha porque lo vivimos, lo sentimos. Somos parte afectadas por el terremoto. O sea, no es una situación que lo vemos desde afuera, lo vemos desde adentro y lo sentimos. Bueno, queremos agradecer la presencia en el programa del consejero de Participación Ciudadana, Francisco Bravo, quien se ha conectado con nosotros desde la ciudad de Puerto Viejo, en Manabí. Muchísimas gracias por su presencia. Gracias. Estaremos pendientes gracias. De esta situación. Muy amables. Y damos también a esta hora la bienvenida al secretario de Movilidad del municipio metropolitano de Quito, Guillermo Abad, quien ya se encuentra con nosotros conectado también desde la ciudad capital. Tuvo un pequeño retraso debido a una reunión, según nos había comentado, pero ahora ya estamos en línea con él. Buenas noches, Guillermo, ¿cómo se encuentra? Buenas noches, gracias por la entrevista. Bueno, como todos estos días, bastante atareados. Parece que tenemos problemas de conexión. Sí, parece que hay algún problema con el audio. Vamos a tratar de conectarnos nuevamente con el secretario de Movilidad. Hola, Guillermo, ¿nos escucha? No, tal vez sí podemos hacer el sistema de llamada telefónica, Fermín, para... Sí, mientras nos conectamos. Entonces, pues. bueno, gracias a Guillermo por conectarse, entiendo que nos puede estar viendo. En este momento haremos un intento vía telefónica, porque al parecer la señal de internet no es suficiente para poder tener esta transmisión. Y ahí lo que le pediremos es que comparta con nosotros los resultados de esta reunión que mencionamos al principio, en la cual se definía cómo serían las condiciones en que el transporte urbano de servicio particular que se da en la ciudad de Quito, porque el sistema, y lo hablaremos también, el sistema de transporte público que pertenece al municipio, los famosos troles de la Ecovía y el trolebús, y los circuitos que tiene la ciudad a lo largo, una ciudad alargada, longitudinalmente, funcionan. Entonces,
Ese es el otro factor, cómo va a funcionar el transporte municipal, si es desde el día de mañana, si es desde el 8 de junio, tal vez como una posibilidad de que Guillermo Abad nos comentaba el otro día, que lo que estaba haciendo el municipio era intentar regular el sistema de ingreso a trabajar, es decir, para que no entre todo el mundo a las 8 de la mañana y se arme el zafarrancho en los buses, en las vías, sino que haya un ingreso escalonado, 6 de la mañana, 8 de la mañana, 10 de la mañana, y así poder, igual en la salida, para que las horas pico, más bien, no sean, sean más amables, no sean totalmente que causen congestión en la ciudad. Así es, bueno, y retomamos ya el contacto con Guillermo Abad, el secretario de Movilidad del municipio metropolitano. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Nos escucha? Sí, perfectamente bien, gracias. Bueno, y estábamos precisamente en el programa comentando, antes de que usted pudiese atendernos, que nos quedaba la duda de cuál va a ser la situación mañana en la ciudad de Quito con relación al transporte público. ¿Cuántos buses van a salir? ¿Cuál va a ser el régimen de ocupación? Y sobre todo, si este transporte va a ser público, va a ser pagado o va a ser gratuito, como se había discutido. Y si la gente lo tiene que pagar, esto va a ser con moneditas, con efectivo, tomando en cuenta que se considera que puede ser ese también un elemento de contagio. Buenas noches. Buenas noches, gracias por la entrevista. Bueno, en realidad nuestra propuesta inicial de parte del señor Capel era tener una tarifa, pero compensar o asignar al sector del transporte por ese equilibrio económico que se iba a tener en vista de que solo se iba a transportar el 30% de las personas que pueden ir dentro de un bus, que es la norma INE, en un bus tipo pueden ir 90 personas, consecuentemente iban a viajar solo 27, con el afán de generar el distanciamiento seguro que exigido por los organismos internacionales para evitar el contagio del COVID. Entonces, en ese sentido, lo que nos ha preocupado es de que no hubo la posibilidad de que sea esta tarifa cero aprobada en el Consejo Metropolitano. Consecuentemente, hemos ido por otra vía, que es autorizar el sector del transporte salga con 25 centavos, como lo están haciendo en otras ciudades, 25 centavos y al aforo del 50%, como lo establece el COE nacional. En ese sentido, nos preocupa porque siempre cuando el transporte tiene una tarifa y cobra por cada pasajero transportado, lo que suele suceder es de que vayan más personas de las que están autorizadas, ¿no? Y esa era la intención justamente de tener una tarifa de cero para tener el control de operación del bus. En todo caso, veremos que mañana están aproximadamente saliendo alrededor de unos de 600 buses de transporte convencional, más los buses que son del transporte municipal, es decir, vamos a tener alrededor de 1,000 buses que son los que podrían cubrir la demanda que se podría tener el día de mañana en la ciudad de Quito, en vista de que no todas las personas pueden salir a trabajar mañana y en vista de que se tendrá solo un índice de ocupación del 50% en cada bus. Guillermo, entonces mañana el transporte municipal sale también y esto va a ser pagado igual, 25 centavos, o el transporte municipal va a ser gratuito? No, también el transporte municipal se va a cobrar 25 centavos. No se lo puede hacer gratuito porque no hubo la autorización por parte del Consejo Metropolitano, no se llegó, mejor dicho, a una
acogida en la propuesta de tarifa cero. Entonces vamos a trabajar en las condiciones que las demás ciudades lo están haciendo, es decir, cobrar la tarifa vigente al 50% de aforo y 25 centavos la tarifa. Reitero, la preocupación que tenemos es que controlar a todos los buses para que cumplan con ese aforo es más complejo que cuando se hubiese una tarifa cero y una asignación económica por ese servicio prestado. Hubiéramos tenido un mejor control de cada una de las unidades. Pero, Guillermo, ¿quiénes? Bueno, usted dice el Consejo no lo aprobó, pero los transportistas entiendo que tampoco estaban muy contentos con esta propuesta, no estaban muy contentos con el monto que el municipio les estaba ofreciendo. ¿Cómo se va a evitar que los buses vayan llenos? ¿Cómo se va a evitar entonces que pueda haber contagios por medio del dinero? Bueno, en realidad los señores transportistas obviamente tienen un frecuentemente estamos trabajando en estos días para poder llegar con una nueva propuesta al Consejo Metropolitano y quizás continuar con el tratamiento de la ordenanza del Sistema Integrado de Transporte, en donde se pretendía tener una actualización de la tarifa en base a parámetros de calidad de servicio y a la firma de nuevos contratos de operación. Guillermo, la pregunta es ¿por qué después de tanto tiempo de cuarentena no se pudo llegar a un acuerdo y tampoco el municipio aprovechó, como se pedía desde algunos sectores, que se dé un giro global al transporte en la ciudad, tomando en cuenta que esta era una oportunidad para imponer ciertas reglas al transporte público particular? ¿Cómo se va a hacer? Es decir, el problema es que el tema de contagio va a complicarse si es que seguimos pagando en monedas y no, o está lejos de integrarse un sistema electrónico de pago, Guillermo. Sí, bueno, nosotros en este mes nos hemos comprometido a implementar el pago electrónico y que no necesariamente es el sistema integrado de recaudo. Entonces, vamos a implementar en este mes, no es tan complejo, ya lo hicimos con el transporte en taxi, en un plan piloto, eso es bastante bien, y esperamos en este mes implementar en el transporte urbano el pago electrónico, que no es lo mismo que el sistema integrado de recaudo, que dicho sea de paso ya fue autorizado por la Secretaría de Movilidad para que la empresa de pasajeros y de metro pueda adquirir estos sistemas, pero la implementación entre 6 u 8 meses. Mientras tanto, de códigos QR que evitará que usemos el efectivo. Y será una antesala del sistema integrado de recaudo. Por esto, para evitar quizás la transmisión del virus a través de papel moneda o de las monedas, estamos pidiendo que de ser posible las personas puedan llevar el valor exacto de 75 centavos para que no exista el intercambio de monedas a través de los vueltos. Entonces simplemente tener los 25 centavos para que luego esas monedas sean desinfectadas. Guillermo, ¿cómo ve usted el hecho de que en el futuro se pueda integrar, como se había dicho, por medio de un sistema de pagos, las distintas sistemas de transporte que hay en la ciudad, tanto públicos cuanto privados? ¿Cuánto tiempo tomaría eso? Como lo mencioné, ya la autorización por parte de la Secretaría de Movilidad para la adquisición de los sistemas integrados de recaudo, tanto para la empresa del metro como para el petróleo,
fue ya autorizado hace 15 días atrás, y la implementación de lo mismo tomará alrededor de unos 6 u 8 meses. Quizás el metro esté algo de bus, pero ya están autorizados. De igual manera, los señores transportistas podrán hacer uso de esta resolución para que ellos también puedan independientemente comprar sus sistemas, en tanto y en cuanto estén acordes a la norma técnica que ha establecido la Secretaría de Movilidad, que dicho sea de paso, se permite al usuario pagar de diferentes maneras, sea con una tarjeta inteligente de la ciudad, sea con su tarjeta de crédito, con su tarjeta de débito, como una billetera electrónica, es decir, ya es un sistema de avanzada, abierto. La diferencia es que con la que anteriormente estaba planteada que eran sistemas cerrados, es decir, el usuario comprar una tarjeta específica para poder subirse al sistema de transporte. Ahora lo podrá pagar de diferentes maneras. Guillermo, mañana también Sangolquí arranca con el semáforo amarillo. Quería preguntarle cuál es la disposición respecto al transporte intercantonal, es decir, el transporte que une a los valles de Tumbaco, Cumbayá y Los Chillos con la ciudad de Quito. Bueno, está el transporte combinado, como se lo conoce, va a estar activo, principalmente que viene de los transportes intercantonales deberán cumplir con los protocolos sanitarios para que puedan llegar a la ciudad de Quito, y se establece que solo lleguen a mini terminales y no entren a la ciudad para tener el control de sus pasajeros, porque aquí estamos tratando de ser estrictos en el protocolo y sería muy lamentable que de otras ciudades vengan sin esos protocolos sanitarios que estamos exigiendo acá. Es decir, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con las personas, por ejemplo, que se transportan desde el Valle de los Chillos a Quito? ¿Qué se espera para mañana? Perdón, no escuché bien. ¿Qué va a pasar con...? Las personas que se transportan de los valles a Quito, ¿a dónde van a llegar? Por ejemplo, del Valle de los Chillos, ¿a dónde llegan hasta el Playón de la Marín, nada más? ¿O igual la gente que llega desde el Valle de Tumbaco llega hasta la zona de la Río Coca? Sí, tendrían que llegar hasta el Playón de la Marín, ahí podrían hacerla, y ahí tendrá que hacer la transferencia con las otras unidades. Hay que tomar en consideración que mañana tendremos el 40%, 50% de la... Bueno. Sí, parece que vamos hasta retomar el contacto con Guillermo Abad. Quisiéramos comentarles entonces que nos acaban de confirmar que mañana van a salir el 25% el 50% de los buses, que en teoría deberían estar ocupados en el 50% de su capacidad y que será necesario pagar con efectivo, Juan Carlos. Sí, desafortunadamente los planes que se habían anunciado respecto de la municipalidad sobre tener un sistema gratuito de transporte que sea subvencionado para el usuario, es decir, tarifa cero, que se llama, que no paguen los buses, era para precisamente evitar una contaminación a través de las monedas o los billetes y además impedir que por el tema de tener más dinero o recuperar más dinero, los transportistas no respeten el 30 o el 50% del aforo y empiece el mismo sistema que se ha venido dando antes, la acumulación de pasajeros, el llevar pasajeros de pie, etcétera, etcétera. Mi pronóstico, desafortunadamente, es que esto no se va a poder controlar. La ciudad de Quito es demasiado grande, y los sistemas de control a través de los agentes también no logran cubrir esta gran ciudad. Y lo que
puede pasar es que en pocos días, tal vez mañana se respete, decía Guillermo Abad, que apenas, evidentemente el hecho de que el 50% o 40% de las personas nada más se movilicen mañana y estos días en semáforo amarillo, permita un flujo mucho menos atropellado. Sin embargo, eso está por verse. El punto central es que no se llegó a un acuerdo. Segundo, no se pudo llegar a la tarifa cero porque el Consejo Metropolitano, por diversas razones, no autorizó el gasto, ¿no es cierto?, de los más de 8 millones de dólares mensuales que le costaba a esta ciudad hacer esa inversión, digamos así. Sin embargo, en la mañana, la concejal Luz Helena Coloma dijo que este proyecto había sido entregado pocas horas antes al Consejo Metropolitano, pocas horas antes, que habían tenido 70 días para hacerlo y que hubiese sido preferible que se lo haga unos días antes para que lo puedan estudiar, leer y aprobar. Esperemos ver qué pasa mañana, o sea, ya finalmente esta ciudad vuelve a estar en manos de los transportistas. Esa es la realidad. No hay forma de poder controlar esto y la ciudad no tiene salida, Fermín, en ese sentido. Sí, retomamos ya el contacto con Guillermo Abad. Guillermo, ¿qué opina usted de esto, de que al parecer los transportistas son los que continúan dictando la política? Bueno, en realidad creo que es importante que en la ciudad se empiece a trabajar ya en el proyecto de ordenanza del sistema integrado de transporte público, que lo que permite es justamente tener una metodología para la actualización de la tarifa de manera técnica y que también permita tener un control sobre el sector a través de nuevos contratos de operación. En la actualidad, los contratos de operación que se han firmado por varios años atrás son prácticamente un título de propiedad que tienen las operadoras de transporte sobre las rutas y frecuencias de la ciudad, cuando estas son de propiedad exclusiva del Estado. Sin embargo, a través de estos contratos se desdibuja el espíritu de la ley. Por eso, nuestra propuesta, que nos hemos venido planteando desde hace tiempo atrás, es que con esta nueva ordenanza podamos conseguir que se puedan firmar unos nuevos contratos de operación y poder, reitero, tener el control sobre la operación del transporte. El problema radica justamente en el epicentro del problema radica en estos contratos que están más blindando al sector del transporte que al usuario o a la ciudad. Por eso es que nuestro interés es firmar estos nuevos contratos, darle visión y gestión empresarial a las operadoras, romper ese vínculo societario de socio-bus, cuando debe ser en relación, la relación societaria debe ser de socio-acción o socio-certificado de aportación. Y eso es, a mi criterio, el epicentro del problema, la piedra angular del problema, y por eso nuestro afán de tener y conseguir que se apruebe la ordenanza del sistema integrado de transporte público. De hecho, para terminar, Guillermo, conocemos de esta ordenanza, sin embargo, aquí incluso deberíamos ponerlo en los comentarios que se menciona de Lorena Berresueta, por ejemplo, dice, falta voluntad política, tanto del Consejo cuanto del Ejecutivo del municipio de Quito. ¿Cómo lograr esa voluntad política, Guillermo? Bueno, no lo escuché muy bien, Juan Carlos, pero de lo que pude entender, cuándo entraría esta ordenanza al Consejo Metropolitano, esperemos que lo antes posible. Creo que ya es importante que se la trate, porque estamos trabajando en esta desde prácticamente un año atrás. La Secretaría de Movilidad ha dado todos los argumentos que han sido requeridos, sean jurídicos, técnicos, y esperemos de que pueda ser este proyecto de ordenanza ya tratado
y poderle dar a la ciudad una herramienta jurídica que se permita primero tener el control sobre la operación del transporte público. Listo, Guillermo. Bueno, muchísimas gracias. Agradecemos a Guillermo Abad, secretario de Movilidad de Quito, por su participación en este programa. Y reiteramos, el día de mañana, entonces, va a haber transporte público. Este va a ser el 50% de los buses que, en teoría, deberán estar ocupados por el 50% del pasaje, por el 50% de las personas. Al mismo tiempo, esto habrá que pagarlo en efectivo. Se pide que las personas lleven la cantidad exacta de 25 centavos. Medita 25 centavos. Para evitar los vueltos, pero esto es muy singular porque en el propio seno del Consejo se había analizado, hay una gráfica que ha circulado universalmente de cómo en Wuhan una persona contagiada que se subió a un bus contagió casi a todo el bus y se pudo determinar dónde estaba sentada cada persona y cómo fue contagiada. Esperemos que esta decisión de abrir de esta manera el transporte público no termine en un caos y este caos tenga consecuencias sanitarias. Lo que se ha logrado es el peor escenario, debemos decirlo enfáticamente. Lo que se ha logrado es el peor escenario, a pesar de los esfuerzos. Me parece que en este sentido la ciudad las autoridades le han fallado a la ciudad. Le ha fallado, bueno, los transportistas no se puede esperar nada de ellos porque ellos buscan solo y privilegian solo sus intereses. Y eso ha sido no lo digo yo porque sea mi opinión, sino porque se ha demostrado a lo largo de la historia de esta ciudad que así ha sido. Tanto es así que el propio secretario de Movilidad acaba de confesar que aún no se aprueba una ordenanza que ha demorado un año, una ordenanza o sea, desde que inició las funciones del alcalde Yunda, en poner para que se regularice finalmente y se ponga al transporte público particular bajo la égida del municipio, como sucede en todas las ciudades civilizadas del mundo. Entonces, desafortunadamente los ciudadanos estamos secuestrados por estos grupos de interés, y lo que menos se espera o se pone atención es en el bienestar del ciudadano. ¿Qué es lo que acaba de pasar? Es lo que acaba de pasar. Como tú, Fermín, lo adviertes, está demostrado científicamente que el transporte público es el principal transmisor del coronavirus. Y lo que se está lanzando a la gente es al matadero, debemos decirlo. Se le está lanzando a la gente el matadero, porque no se ha llegado a un acuerdo, a una voluntad política para imponer, ¿no es cierto?, desde el municipio de Quito, que representa a los ciudadanos, ¿no es cierto?, las condiciones para que el transporte público funcione adecuadamente en torno a esta emergencia sanitaria. Veamos lo que pasa mañana. Así es, mañana el equipo de Plan B estará pendiente del transporte, de los hospitales, del comercio. No se pierdan una crónica especial que estamos preparando para ver, para reportarles cómo Quito vuelve a la normalidad, a pesar de que, como de costumbre, nuestra idiosincrasia va a ser una normalidad desordenada y potencialmente caótica. Queremos invitarles mañana a esta misma hora en este espacio para continuar comentando los sucesos del día. Por mi parte ha sido todo y buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches, Fermín. Gracias por estar con nosotros. Que tengan un lindo día de mañana, un fructífero día mañana, inicio de un nuevo momento para esta ciudad y para todos nosotros. Hasta mañana.